Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestra colega periodista Dolia Esteves. Dolia es una espléndida periodista mexicana que radica en Estados Unidos, en Washington, desde hace mucho tiempo y que, bueno, pues colabora en medios de comunicación y que también escribe libros, en este caso un libro que ha resultado muy atractivo porque por la vía de entrevistas a los embajadores de Estados Unidos en México de los últimos años, los embajadores vivos, digámoslo así, sí. Retrata de una manera muy amplia precisamente esta que, como dice Lorenzo Meyer en el prólogo, es la relación diplomática más importante para México, la relación México-Estados Unidos. Bueno, sobra decir lo relevante que es, evidentemente. Y Dolia, a quien saludo y agradezco que esté aquí, pues ofreces al público, a los lectores, un trabajo de investigación periodística y de conversaciones con los embajadores de primer nivel. Ahora que estamos con la víspera de la visita de Barack Obama a México, bueno, Embajador es tu libro. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias. Con una portada que tiene una limusina impresionante. Sí. ¿Así se trasladan los embajadores? Yo creo que sí, a comprar tortillas, como dices tú. No, la verdad es que coincide con la visita de Obama, pero no fue la intención porque ni sabíamos que iba a estar aquí la próxima semana, pero yo creo que sí es muy buena coyuntura. Y empezó a venderse el libro ya en librerías aquí en el Distrito Federal, pero también en el resto de la República, de Editorial Planeta, temas de hoy. Y bueno, hasta ahora ha tenido buena acogida, pero la semana pasada es cuando empezó a venderse. ¿Y qué es esto, Dolia? Un conjunto de entrevistas cuyo propósito es ¿cuál? ¿Cuál es tu impulso para escribir El Embajador? Bueno, el impulso es, a mí siempre como dices, llevo demasiados años en México, en Washington, y he conocido personalmente algunos de los embajadores, o si no los conozco personalmente, conozco su desempeño. Y siempre me parecieron, Carmen, un personaje emblemático, clave en la relación bilateral, y me surgió la idea de entrevistarlos para que ellos dieran un testimonio de sus experiencias, de sus vivencias aquí como embajadores, una especie de historia oral. Vista más bien narrada desde el punto de vista de la experiencia que ellos tuvieron. Y bueno, le hice una propuesta al Instituto México del Woodrow Wilson Center, les pareció excelente la idea y ellos patrocinaron la investigación, los viajes, localizarlos. Al primero que localizo es al embajador Patrick Lucy, que fue el primer embajador de Jimmy Carter en 1977. Como dices, me hubiera gustado mucho entrevistar a John Hova, que fue el embajador de la época de Luis Echeverría y que se volvió famoso otra vez hace unas par de semanas con todos los cables que salió de Wikileaks, pero él murió en 2006. Entonces empiezo con Patrick Lucy. Y tenía la idea ya por algún tiempo, pero lo que realmente me hizo decidir tomar la acción de empezar a entrevistarlos es el berrinche que hizo Felipe Calderón contra Carlos Pascual. ¿Ese es tu detonador periodístico? Eso fue el detonador. Ah, mira. Que fue en 2011. Berrinche, producto de lo que se reveló en los cables de Wikileaks y que le costó bueno, ¿sería la primera víctima diplomática directa de los cables de Wikileaks? Sí. Carlos Pascual. Exactamente. Pero me parece, y la entrevista que me da Pascual me parece que es muy franca, a pesar de que Pascual es el único de todos los embajadores que sigue siendo funcionario público. Eso también fue beneficioso para mí, porque los que no fueron funcionarios públicos fueron muy francos, ¿no? Y el caso, por ejemplo, del embajador Jim Jones, que dice cosas asombrosas, así, sorprendentes, ¿no?, de su papel. Pero Pascual, volviendo a Pascual, que aún siendo funcionario fue franco. Sí. ¿Y qué cosas te dice en el libro? Bueno, él me dice que, en primer lugar, sí corrobora que él no era una persona que fue nombrado por Barack Obama, sino que fue Hillary Clinton la que convenció a Barack Obama de nombrarlo. Él me dice, yo no lo conocía al presidente, pero lo que surge de su entrevista es que Hillary Clinton estaba a cargo de la relación bilateral
bilateral y que sí con acceso obviamente al presidente Obama, pero que las decisiones realmente se tomaban por parte de ella y algunos parte del staff de la Casa Blanca. Después, cuando ya surge... Nunca hubo química entre Pascual y Felipe Calderón, porque Pascual viene de la academia, es un tipo muy sesudo, por decirlo así, muy inteligente y muy académico. Entonces no le gustó a Felipe Calderón como lo trataba, como quien dice, le estaba queriendo dar lecciones. Y Felipe Calderón se sentía muy cómodo con el previo embajador, con Tony Garza, un tejano, muy tratable, muy informal, intelectualmente pues no es muy sólido, pero finalmente un político. Entonces se llevaba muy bien Felipe Calderón con Tony Garza. Y cuando llega Pascual, pues hay ese cambio. Un académico. Un académico. Y después el romance con la hija de Francisco Rojas tampoco le gustó para nada a Felipe Calderón. Francisco Rojas, miembro del PRI. Sí. Adversario político de Felipe. Y sí, bueno, pues era un asunto personal entre el embajador y la hija de un prominente priista. Sí. Y ese es un dato que no le gustó a Felipe Calderón. No le gustó que el embajador tuviera una relación con la hija de un adversario político. Porque veía como al embajador, pues... Obviamente el embajador tenía una relación con el padre, ¿no? Con Francisco Rojas. Y a mí me parece que lo de Wikileaks fue la gota que derramó el vaso, realmente, pero nunca hubo una relación pues muy buena entre Felipe Calderón y Carlos Pascual. Pero cuando surge lo de Wikileaks... Donde se sabe lo que verdaderamente piensa el embajador. Exactamente, donde se sabe lo que verdaderamente piensa, hace un verdadero berrinche Calderón y en ese momento, pensaron que iba a pasar rápidamente, que no iba a ir más allá de las protestas iniciales que hizo. Pero no quitó el dedo sobre el renglón. Fue en marzo del 2011 a Washington cuando se entrevistó con Barack Obama, y la famosa entrevista que ya le había dado a El Universal, donde ya se había expresado de Carlos Pascual como ese señor no tiene nada que decirle al presidente de México, palabras menos, palabras más. Y luego le da una entrevista al Washington Post, que yo tengo la grabación, por cierto, donde le dice que básicamente ya no hay confianza, ¿no? que con el embajador Carlos Pascual. Y Carlos Pascual ya había pensado en renunciar. No es cierto que el presidente Obama o que Hillary Clinton le piden que se vaya. Al contrario, le dicen que se quede. Y me lo dice Carlos Pascual, es en el momento en que el presidente Calderón vuelve mi personalidad, mi persona, personifica la relación la relación bilateral en mí, que yo decido que no es productivo seguir quedándome, ¿no? Cuando ya personifica y me hace de mi persona el tema central de la relación bilateral. Esa es más o menos la frase que usa. Y ya le dice a Hillary que simple y llanamente él ya no se queda, que se quiere ir. Y bueno, Hillary Clinton acepta su renuncia, sacan un comunicado donde dice, con profundo pesar, le acepto la renuncia a Carlos Pascual. Pero le aguantaron todo eso a Felipe Calderón, porque Felipe Calderón los invitó a intervenir. O sea, sí, a través del libro te das cuenta que sí, Estados Unidos interviene, no hay ninguna duda de eso, y en diferentes ocasiones de la historia. Pero en este sexenio, ¿de qué manera? Lo invitó. Felipe Calderón, o sea, yo no puedo entrar a tu casa si tú no me permites entrar. Si me invitas, pues voy. Felipe Calderón no solamente permitió la intervención de todas las agencias, ¿la solicitó? Sino que la solicitó, y cuando hace este berrinche contra Carlos Pascual, se lo aguantan en Washington porque no quieren poner en riesgo una situación en la que la colaboración a través de antinarcóticos contra el crimen organizado, a través de la iniciativa de Mérida, ha tomado ámbitos insospechados. insólitos. Sí, insospechados para la relación México-Estados Unidos. Entonces le aguantaron
acusaron a Felipe Calderón. Y Felipe Calderón tenía dos mensajes con Estados Unidos. Por ejemplo, el caso de Pascual. Por otro lado, culpar a Estados Unidos con justificada razón de todas las armas que llegan aquí, todo eso. Pero en términos de la razón de lo concreto, les daba lo que pedían. Tú, a partir del berrinche del expresidente mexicano con el embajador estadounidense, dijiste, hay que revisar vía la mirada de los embajadores, y te fuiste por todos. Sí, me fui con todos. Fuiste por todos los embajadores vivos de Estado, los que han estado desde el 77. 77 desde el 77, 2011. desde el 77 hasta el 2011, todos los embajadores, toda la representación diplomática de Estados Unidos en México están retratados, registrados en este libro de entrevistas. Déjame hacer una pausa, Dolia, y regresamos con Jim Jones, porque tu frase fue muy sugerente. Dijo cosas terribles, dijiste. Bueno, no asombrosas. Oye, no fue sugerente, fue categórica. Después de la pausa, te pregunto, pues, ¿qué te dijo Jim Jones, uno de los embajadores de Estados Unidos en México, en este libro que circula en Temas de Hoy, El embajador de Dolia Esteves? Regresamos, Dolia Esteves, a la conversación, si te parece, al aire. Jim Jones, uno de los embajadores de Estados Unidos en México con los que conversaste para este libro, El embajador, pues, ¿qué cosas te dijo para que usaras la frase que usaste hace rato? ¿Dijo cosas asombrosas? Sí, dijo cosas asombrosas. Bueno, en primer lugar, hay que recordar que Jim Jones es el primer embajador de Bill Clinton, pero seguía en la presidencia Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas se llevó muy bien con George Bush padre. Ahí aterrizaron el Tratado de Libre Comercio, el contubernio que hubo entre Negroponte y José Córdoba Montoya también sale muy claramente expresado en palabras de Negroponte, que él trataba con Córdoba Montoya. Entonces, cuando llega Clinton, Salinas le había apostado a Bush, a la reelección de Bush, y no ocurre la reelección de Bush. Entonces no hay una relación muy buena o tan buena como la que tenía con el embajador Negroponte, Salinas, con Jones. No confiaba en Jones. Y él me lo dice, no confiaba conmigo. Salinas era un tipo muy sigiloso, tenía varias pelotas al aire y no sabías cuál de todas estaba rebotando. Y cuando se da lo de Chiapas, el levantamiento de Chiapas en el 1 de enero de 1994, que es el día que entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio, el instinto inicial de Salinas era represión. Y Jones dijo absolutamente no. Dice, ¿el embajador? Sí. ¿Opinó del tema? Sí, y lo dice muy claramente, y que por ninguna circunstancia se podía resolver ese problema al viejo estilo, así lo pone, al viejo estilo. Y yo le pregunto por qué. Bueno, hubiera echado a perder totalmente los logros económicos, el Tratado de Libre Comercio. México ya era un socio nuestro, y un socio nuestro no se puede comportar de esa manera, reprimiendo ni a la oposición armada, ni tampoco a la oposición pacífica. ¿Y te cuenta que eso se lo dijo directamente a Carlos Salinas? ¿Y que fue un factor o el factor? No sabemos. Él dice que fue el factor. Bueno, hubo varias cosas en México, hubo una gran manifestación pidiéndole al gobierno que no reprimiera a los indígenas, hubo varios factores, pero no sabíamos qué tan directamente el embajador haya pedido eso a Carlos Salinas. Directamente. Y yo le pregunté, ¿estaba preocupado Washington? ¿Él se adjudica ese mérito, digamos, histórico? Incluso dice que después de que se lo dijo, y que yo le pregunto, ¿y qué le responde Carlos Salinas? Y dice, bueno, no dice nada, y ese era el problema con él, nunca no sabía qué estaba pensando, nunca reconoció un error, dice, mientras que Zedillo sí, con Zedillo tuvo una relación excelente, de mucha confianza, Jones y Zedillo, pero dice, sí le caló lo que le dije y actuó, porque en primer lugar no hubo represión, dice, y después gente como Camacho, Manuel Camacho, que era negociador, me di cuenta, yo hablé con él y sí me di cuenta que ya venía la línea de allá después de mi conversación con Salinas, de que no hubiera represión, ¿no? De que se condujera por otras vías. Sí, lo otro también que da a conocer es la negociación famosa para rescatar el peso.
para rescatar la economía mexicana, o sea, cuando se colapsó el peso, el paquete de rescate. ¿El error de diciembre? El error de diciembre, y culpa totalmente a Salinas de eso. Jones. ¿Sí? Sí. Bueno, ese es un debate histórico sobre quién tuvo mayor responsabilidad, si Carlos Salinas, que dejaba un gobierno, o Ernesto Zedillo, que lo recibía, y bueno, se han, digamos, identificado textos que se mutuamente culpan. Sí. Dice Jones que fue culpa estrictamente de Salinas de Gortari. ¿Por qué lo dice? Bueno, él dice que porque estaba sobrevaluado el peso y que tenían ellos señales, incluso la CIA, que obviamente recaba de inteligencia económica, de que podía explotar algo, ¿no? En algún momento, y que Carlos Salinas no quería la devaluación antes de irse. Y lo dice también Robert Rubin en su libro. Sí responsabiliza a Carlos Salinas de los errores de diciembre, como se les conocían, y él coincide con él. Luego hay un viaje secreto que hacen a Los Pinos, ya cuando estaba Zedillo, en 1994, porque ya estaba decidido en Washington darle el rescate, ¿cuánto fue? 15 mil millones, 17 mil millones de dólares. Pero lo único que faltaba era que conocieran personalmente a Zedillo, porque el único que lo conocía era Jones. Y querían verlo y ver que sí era un tipo con el que se podía confiar, al que se podía confiar, que iba a pagar, que era responsable. Pagó por anticipado. Sí, pagó por anticipado. Ortiz, Guillermo Ortiz. ¿Y quién hizo el viaje secreto? Lo hizo el embajador Jones, lo hizo Larry Summers, y lo hizo otra persona, un alto funcionario cuyo nombre no recuerdo, pero está ahí, del Tesoro. Pero Larry Summers, después de que ve a Zedillo, salió súper entusiasmado. Dice, este hombre puede ser el jefe central o el gobernador de cualquier banco central del mundo. Es un tipo súper preparado, desde luego. Y estaba así como muy entusiasmado. Y dice Jones, para mí fue un alivio, porque yo les decía que sí era un tipo con el que podíamos trabajar. Que se podía rescatar con un paquete millonario que iban a devolver. Sí. ¿Y sí? Sí. Y sí se devolvió efectivamente. Sí, se devolvió anticipadamente y con tasas de interés usureras, les digo yo, y sí, pero bueno. Y la otra cuestión con Jones es la famosa lista de los funcionarios corruptos o bajo sospecha que el gobierno de Clinton, en este caso Jones, no querían en el gabinete de Zedillo. Y sí le dio esa lista. Y ahí me lo dice claramente en la entrevista. Le digo, como ¿cuántos estaban en la lista? Y me dijo, creo que 10. Y le pregunto, ¿cuántos quedaron en el gabinete? Y me dijo, no, en el gabinete no quedó ninguno. Creo que hubo uno que quedó, pero a nivel medio. Y ahí es cuando dice Lorenzo Meyer en la introducción, pues hay un símbolo de intervención clara, y no nada más de intervención clara, sino exitosa, ¿no? Porque Zedillo le hace caso. Y los vetados por Estados Unidos. Los vetados por Estados Unidos. ¿Y de esos 10, qué pasó con ellos? Pues yo le pregunté, ¿se acordó los nombres? No, me dijo, no. Sí le pregunté, obviamente ¿quiénes son? Sí, y me dice, no quiero que la memoria me traicione y cometa alguna injusticia nombrando personas. Eso ya fue hace mucho, me dijo. Pero hubo una lista de 10 entregada por él a Zedillo, y Zedillo, si pensaba incorporarlos a su gabinete, no lo hizo. Sí. No, bueno, mi reino por esa lista. Sí. Para saber quiénes son esos personajes. Pero no es la única lista. Son muy propensos a hacer listas los embajadores. John Gavin también hizo una lista, y esa sí se la enseñó a Miguel de la Madrid. Pero la lista venía de la DEA, entonces eso ya es cuestionable, ¿no? Y estaban el hijo del que era secretario de Defensa, estaban 3 gobernadores y algunos miembros del gabinete en esa lista. Pero ya estaban en activo estas personas, ya eran miembros del gabinete de Miguel de la Madrid, y Miguel de la Madrid se enfurece, y está en sus memorias, se indigna con esa lista, puros chismes, le dice. Deme pruebas, y claro, no había pruebas, ¿no? Pero de la Madrid, versiones de la Madrid no acepta esa lista para modificar su gabinete ya nombrado. No, para nada. Porque se enoja según sus propias memorias. Sí, según sus propias memorias. Y ahí donde
se derrumba o rompe la relación de Gavin con Miguel de la Madrid y todo el choque que hubo con Sepúlveda, fuertísimo en torno a lo de... Habla muy mal de Sepúlveda Gavin en la entrevista. ¿Ah, sí? Sí. Sí, lo acusa de denostar a la víctima asesinada, a Enrique Camarena, porque según Gavin, Sepúlveda decía que Camarena era un gángster con charola de policía. Y bueno, fue una cuestión muy difícil y Gavin la relata y partes de algunos de esos episodios lo retoma también Miguel de Madrid desde su óptima. Habríamos de preguntarle a Bernardo Sepúlveda qué piensa de Gavin. No, ya lo dijo, que era el peor embajador desde Prescott, el primer embajador. Déjame, Dolia, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Bueno, Dolia Esteves, se nos acabó el tiempo. Gracias por estar aquí. Te he invitado a que hagamos un segundo programa con motivo de que Barack Obama está en estas fechas en México. Así que seguiremos conversando de la relación México-Estados Unidos en este programa, en otra emisión que ya transmitiremos. Pero para cerrar esta que nos has permitido escucharte sobre el embajador, ¿con qué te despides? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿El dato más revelador? Lo que dices de eso, no se lo pierdan. Bueno, es más bien un mensaje que deja el libro en voz de los embajadores. Y no es que la relación no haya cambiado o no haya evolucionado. Es una relación que es como un matrimonio que no tiene opción de divorcio. No podemos separarnos, estamos unidos. Y de alguna manera nos tenemos que entender, Estados Unidos y México, pero lo que sí pasó en estos 34 años es que México y Estados Unidos pasaron de ser vecinos distantes a ser íntimos extraños. Y entonces eso es lo que somos. Eso es lo que somos en esta relación compleja, difícil, pero la más importante para México. Para México sí, pero para Estados Unidos no. Para Estados Unidos es una relación especial, pero no es la más importante desde el punto de vista estratégico. Dolia Esteves, estamos siguiendo de cerca esto que es el embajador. Gracias por estar aquí y no nos despedimos. Tendremos una conversación nueva para transmitir en CNN. Gracias. Y gracias a ti. Hasta la próxima. Gracias a usted que nos acompañó. Pásela bien y hasta la próxima.